Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Señor, te damos gracias. Padre, nos acercamos a tu palabra una vez más, rogándote que tú seas sobre nosotros. Ayúdame, Señor, en exponer tu palabra. Bendíceme. Señor, soy muy chafa para esto. Necesito de tu ayuda, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé iluminación, nos dé entendimiento, Señor, y podamos el día de hoy comprender, Señor, este texto. Padre, muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Muy probablemente, Señor, estamos sufriendo en la casa, estamos sufriendo con los hijos, estamos sufriendo con el cónyuge, estamos sufriendo en el trabajo. Y en muchas veces, Señor, o muchas veces, tendemos a preguntarte por qué. Tendemos a reclamarte. Señor, así que te pedimos que el día de hoy nos permitas aprender en tu palabra cómo es que el sufrimiento, Señor, es una concesión de tu gracia para formar en nosotros a Jesús y para mostrar tu soberanía y tu sabiduría al orquestar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento, como cualquier otra de las experiencias humanas que el hombre vive, cada una de ellas es dirigida por la sabiduría divina y perfecta de Dios. El sufrimiento, como cualquier experiencia humana, gozo, paz, tranquilidad, el dolor, también es algo que está dirigido por la sabiduría divina. Nos quedamos nosotros viendo al apóstol Pablo llegando a Jerusalén y encontrando a los hermanos, a Jacobo y a todos los ancianos, con mucho gozo recibiéndolo, porque por todo lo que Dios había estado haciendo en la vida de él, a través de su ministerio, llevando el evangelio a muchas naciones, llevando mucho fruto para la gloria del Señor, llevando el evangelio. Y lo encontramos ahí en una acusación que le estaban haciendo a Pablo, le dijo Jacobo, de ciertos hermanos creyentes judíos que estaban hablando acerca de Pablo, de que él había estado enseñando a judíos de entre los gentiles que se apartaran de la ley de Moisés, que no circuncidaran a los hijos y que no observaran las tradiciones de la ley. Entonces los hermanos, preocupados por esa situación, tomaron a Pablo en amor y le trajeron un consejo. Pablo, te pedimos que junto con un grupo de 4 hermanos atiendas al voto nazareo que ellos tenían, para que los hermanos vean que tú también andas ordenadamente, esta es la palabra que se me hace impresionante, para que ellos vean que tú vives ordenadamente acatando la ley. Porque esos hermanos son celosos de la ley. Y veíamos en el texto que no es que los hermanos eran celosos de la ley en un cumplimiento de rituales, de sacrificios para ganarse la salvación, sino era un compromiso de vivir para la gloria de Dios. Era un deseo de acatar la ley de Dios para su gloria. Y es lo que Pablo nos enseñó, porque el ritual que Pablo hizo al raparse la cabeza y pagar por el voto nazareo de estas 4 personas, nunca atentó contra la verdad del Evangelio, nunca atentó contra la salvación por gracia ni por fe en Cristo Jesús. Simplemente Pablo puso de relieve la ley de Dios, diciendo, la ley de Dios es importante, es justa, buena y santa, lo dice en Romanos capítulo 4 o 5 creo. La ley es buena, es agradable, es perfecta. Y después
Los mismos judíos le dijeron, no te preocupes por los gentiles, porque ellos también les hemos enseñado cómo vivir para la gloria de Dios, absteniéndose del hogado, de fornicación y del estrangulado. La ley, entonces veíamos en el sermón pasado que la ley es buena para nosotros y así la debemos de considerar. Citábamos el Salmo 19, el Salmo 1, veíamos segunda de Timoteo, donde veíamos que la ley nos es necesaria a nuestras vidas, nos instruye, nos dirige, nos enseña y nos exhorta. Ahí es donde nos encontramos en la historia. Y eso tuvo una consecuencia. Versículo 27. La manera en cómo lo voy a hacer, mis hermanos, es voy a ir leyendo por partes. Dividí el pasaje en 5 secciones que están ahí en su boletín. Y de esa manera voy a ir leyendo el pasaje y vamos a ir trayendo ciertas expresiones ahí. Y concluyo con esta idea del contexto. Tanto a los judíos como a los gentiles, el llamado fue a tener en alto valor la palabra de Dios. No como un medio de salvación, sino como un medio para buscar vivir una vida de santidad y en orden bíblico, sometido a los principios y preceptos de Dios, y también un llamado al amor fraternal por la vida de los hermanos, buscando en todo momento que Dios reciba gloria y honra. Y continúa entonces el versículo 27. Voy a leer el 26 de contexto. Entonces Pablo, voy a leerlo en la versión 60. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Recordemos que si Pablo no anunciaba cuánto tiempo iba a durar su voto o el tiempo de la purificación, ellos estaban obligados a hacerlo por 30 días. Entonces Pablo va y anuncia que iban a ser solamente 7 días, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes ha enseñado a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Aquí estamos encontrando el primer punto que quiero ver, y he titulado al sermón así: se nos ha concedido sufrir por Cristo. Vemos una segunda acusación contra Pablo. La primera acusación fue dentro de la misma iglesia, los mismos judíos, cuchicheando con los demás. Pablo anda enseñando que no debemos abrazar la ley de Moisés. Pero ahora se sale fuera del contexto de la iglesia y llegan judíos de toda Asia. Pablo había predicado el evangelio por toda aquella región. En Éfeso ya había tenido un problema igual por andar predicando el evangelio, presentando a Jesús como el único Dios verdadero, versus Diana, ¿se acuerdan? Grande es Diana, diosa de los Efesios. Y Pablo decía, no es eso. Y aquí vemos una segunda acusación, una falsa acusación por parte de los judíos, donde le están diciendo a Pablo: este hombre está enseñando 3 cosas que van en contra de nuestra cultura. Este hombre está enseñando en contra del pueblo. Está hablando mal de nosotros. Está hablando mal de sus compatriotas. Nos está desprestigiando por todos lados. Y no solamente eso, sino la acusación va también en contra de la ley de Dios. En la iglesia le dijeron: tú nos estás diciendo que nos apartemos de Moisés, no circuncidándonos. Estos hombres fue de manera general. Este hombre nos enseña
que enseña todo en contra de la ley y enseña en contra de este hermoso y bello templo porque lo ha llegado a profanar trayendo a gentiles. Tenían prohibido los gentiles entrar al atrio de los judíos. Ellos tenían su propio atrio donde ellos tenían que entrar. Pero Pablo, esta gente llena de odio por él, esta gente, dado que en Asia no pudieron lograr su cometido de matarle, pues vieron una oportunidad más. Vieron una oportunidad para tomarle ahora en su territorio y poderle matar, poderle acusar a él. Cuando nosotros revisamos estos pasajes, Pablo estaba sufriendo lo mismo que sufrió Esteban. La acusación que se levantó contra Esteban antes de que Pablo fuera cristiano fue exactamente lo mismo. Lo acusaban a él de estar enseñando en contra de la ley, en contra del pueblo, en contra de Israel, y fue por eso que Esteban fue tomado y fue llevado al concilio para ser llevado. Pablo estaba llevando el evangelio de la gracia por cada lugar que él pasaba. Este hombre está enseñando, la palabra enseñar es la palabra doctrinar, está llevando una doctrina. Y algo que nos puede llamar la atención de este pasaje es cómo la gente, mi hermano, veía a Pablo. Pablo era identificado no como aquel hombre que hacía tiendas. No es como tú y yo el día de hoy que te dicen, ve con Lupita la de la tiendita. Ve con Mapi la de la tiendita. Ve con Bene la de la cafetería. Ve con Poncho el de los medicamentos. Pablo lo identificaban como Pablo el que predica de Cristo. Este hombre está enseñando por todos lados una sola cosa, a Jesús. Y aquí me surgió a mí primero una pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué tanto nosotros estamos dejando sembrar o qué tanto estamos sembrando nosotros del Evangelio en nuestro caminar? La gente nos podría identificar a ti y a mí como Paola la cristiana, Cristian el cristiano, Carla la cristiana. ¿Qué tanto del Evangelio vamos sembrando en nuestro diario caminar? ¿Qué tanto del Evangelio como padres sembramos en el corazón de nuestros hijos? Miren, nos hemos dado cuenta que los papás ahora prefieren pagar un psicólogo, un psiquiatra, que pasar tiempo con sus hijos en el Evangelio. Y nos da mucha tristeza, porque muchos de esos padres llevan años en el Evangelio, pero son padres que no han invertido tiempo en sus hijos. Les es más fácil mandarlos a un psicólogo para que se lo resuelvan. Pero, ¿cómo tú y yo somos conocidos? ¿Qué tanto del Evangelio siembras en el corazón tuyo para que puedas cosechar en un futuro? ¿Qué tanto estás sembrando tú en el corazón de tus hijos? Pero entonces la idea del primer punto es este. Hay una acusación falsa una vez más. Pablo está enseñando algo que nosotros creemos que está atentando contra nuestra tradición. Fíjate, Pablo estaba enseñando algo bueno. Una vez más, la cultura judía, las tradiciones, estaba reinando, porque creo yo que esta gente pensaba lo siguiente: me es más fácil matar a una persona que está promoviendo un cambio en mi vida que yo cambiar. Para mí es más fácil matar a alguien que me está diciendo vuélvete al Señor, que el deseo que tengo de volverme al Señor. Y ve lo que causó esto. Estos hombres levantando voces, dice el versículo 28, hablaron a grandes voces: varones israelitas, vengan y ayúdenos. Estos hombres comenzaron a dar una información al pueblo. Y ve lo que causó el pueblo. Versículo 30. Se levantó un alboroto para matar al apóstol Pablo. Así que toda la ciudad se conmovió. De las Américas, me gusta ahí cómo lo dice. Dice, toda la ciudad se alborotó. Se alborotó el gallinero, ¿verdad?
una mala información, fíjense mis hermanos, una mala información alborotó a toda una ciudad. Y toda la ciudad, ya hemos aprendido que no es toda la ciudad, los que estaban ahí. Así que toda la ciudad se conmovió o toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno o al comandante de la compañía romana que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Los judíos empezaron a alborotar toda la ciudad. Una mala información, mal captada, mal procesada, hizo que la gente empezara a actuar de manera errónea. Por eso es importante que tú y yo sepamos comunicar las verdades de Dios, las verdades y cualquier verdad que queramos comunicar, porque la gente lo puede malentender y esto es algo que pasó. Aparte era gente que tenía un corazón igual de pecador y perverso que los mismos judíos israelitas, que ellos no querían tampoco abandonar sus tradiciones, abandonar su pecado por seguir a Cristo. Así que se levanta un alboroto para matar a Pablo. Toda la ciudad conmovida, los judíos celosos de la ley, pero no amadores de Jesús, no iban a consentir que sus creencias y sus tradiciones de hombres se vieran afectadas o transformadas por la belleza de Jesús. Para ellos era más fácil matar a alguien que quiere transformarme, que quiere ver mi vida cambiar, que quiere ver mi vida avanzar. Para mí es más fácil juzgar a alguien que quiere ver mi matrimonio cambiado, que quiere ver mi vida caminar en santidad, que yo el querer ser transformado. Para mí es mejor eso. Esta gente, recuerden, eran celosos de la ley, pero no amadores de Jesús. Quisieron matar al apóstol Pablo. Así que la ciudad se conmovió. Toda la ciudad estaba alborotada. El alboroto estaba causado por estas falsas acusaciones que se levantaron contra Pablo. Pero para Pablo esto no era nuevo. No era nuevo que alguien estuviera hablando mal de él. Y en Éfeso le había pasado lo mismo cuando las verdades de Dios habían exhibido que Diana, la diosa de los efesios, era una falsedad, era una mentira. Y él presentó a Jesús al verdadero. Esto hizo que la gente quisiera entonces matar al Pablo, que él fuera objeto de la muerte. Pero para Pablo tampoco esto era nuevo. No era la primera vez que él sufriría a consecuencia del Evangelio. No era la primera vez que él iba a experimentar el dolor por su Señor. No era la primera vez que él iba a ser humillado, sobajado por la gloria de Cristo, que él mismo escribió que los sufrimientos de este lado de la gloria no se van a comparar con nada con lo que vamos a gozar allá en el cielo. Pero una vez más, Pablo iba a experimentar el cuidado de Dios sobre su vida. Por eso Pablo, con mucha entereza, podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ve cómo lo expresa en Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Si yo voy a vivir para el Señor. Si el Señor me concede 20, 30, 50, 60, 80 años, dice Pablo, yo los voy a vivir para el Señor. Pero si muero, quiero morir para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para Pablo no era nada nuevo el ser objeto de la muerte. Continúa nuestro texto en Hechos.
Esta gente se apoderó del apóstol Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. ¿Por qué cerraron las puertas? Porque no querían que otros gentiles pudieran entrar una vez más ahí y profanaran el templo. Verso 31, y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y éste, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tributo y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le reprendió y le mandó atar con 2 cadenas, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Esta persona, tribuno o el comandante, lo único que vio fue un alboroto y vio a un pequeño hombre siendo golpeado, siendo aventado como un trapo para aquí, por allá, por muchas personas, yo me imagino, ensangrentado, dolido, posiblemente hasta desnudo de que le hayan arrancado sus ropas. Mandaron llamar a esta persona, llegaron, lo rescataron, y cuando él comienza a preguntar quién es, verso 34, ve lo que genera una mala comunicación, ve lo que genera una mala enseñanza. La gente dice, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, los otros gritaban, ¿y qué le está pasando? Pues no sabemos, pero está bueno el mitote. Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿Qué vemos aquí? Pablo, en medio del sufrimiento, que no era nada nuevo para él, y siendo objeto de muerte, que tampoco era nada nuevo para él, una vez más fue testigo del cuidado de Dios sobre su vida. ¿A quién mandó Dios? Dios mandó a un romano a que le salvara la vida a este hombre. Este hombre no sabía ni qué estaba pasando. Simplemente fue y tomó a este hombre, lo salvó, porque Dios tenía un plan en él. En ningún momento Pablo estaba quejándose del sufrimiento, ni diciendo, Señor, otra vez lo mismo, voy a pasar otra vez lo mismo, Señor. Como Job, ¿hasta cuándo vas a quitar tu mano? Pero Pablo era objeto también de la gracia de Dios. Dios mostró su cuidado sobre Pablo, mandándole a este comandante de la compañía romana para que pudiera rescatar su vida. Verso 35. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás de él gritando, mátenlo. Queremos a este hombre ver morir. ¿A cuántos de nosotros nos han amenazado de muerte? No levanten la mano por si hay alguien. Sí, no va a ser que si hay alguien aquí, te vamos a pedir que nos avises. A lo mejor te escuchas el sermón desde otro lugar. Te van a venir aquí a arreglar cuentas y nos vamos todos, ¿verdad? Junto contigo. Pero, ¿a cuántos de nosotros nos han amenazado a tal punto donde estemos escuchando, mátenlo? Es muy diferente que alguien te diga, ojalá te mueras. Pero no te está matando. Está teniendo un deseo él, pecaminoso y malo, ¿verdad? Ojalá te mueras. Pero ni te está matando. Esta gente le estaba diciendo a alguien que tenía la autoridad y el poder, dado que estaba habiendo una revuelta, de decirle, mátalo. Y ellos poder matarlo. Pero Dios estaba teniendo cuidado del sufrimiento de Pablo. Ve conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30.
porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Se os ha concedido. ¿Y por qué decimos que el sufrimiento es una concesión de gracia? Porque el mismo contexto del versículo nos lo permite. No solamente se te ha concedido o se te ha dado de gracia la fe para creer en Jesús, sino que ahora también se te va a dar de gracia un regalo que no mereces, sufrir por causa de Cristo. Y Pablo veía su sufrimiento de esa manera. Qué bendición poder sufrir por la causa de Cristo. Y quiero ser muy enfático, mi hermano, porque no es lo mismo sufrir a consecuencia de tus pecados, tus malas decisiones, que sufrir por la causa de Cristo. Porque más adelante vamos a ver cómo ahorita Pablo, cuando lo toman los judíos, lo golpearon, lo han de haber pateado, y Pablo no hizo absolutamente nada. Él se dejó, él estaba ahí indefenso, siendo golpeado por ellos. Pero más adelante, este mismo hombre romano que le salva la vida, al no saber de qué se trataba, dice, azótenlo, hasta que sepamos por qué este hombre lo estaban golpeando. Y en ese momento Pablo sacó su doble nacionalidad y dijo, ¿y por qué me vas a golpear si soy romano? No es lo mismo sufrir por la causa de Cristo que dejarse sufrir porque pues, soy cristiano y los cristianos tenemos que sufrir, tenemos que vivir. No. Muy diferente. Él sufría por la causa de Cristo. Esto nos lleva al tercer punto. Este alboroto, quieren matar al apóstol Pablo. Muy probablemente, mi hermano, tú y yo, al vernos en una situación así, lo primero que hubiéramos hecho es, háblenle a mi mamá, que venga por mí, que me lleve a mi casa. No quiero saber nada de esta gente. Posiblemente si estuvieras al borde de la muerte, dirías, háblenle a un pastor para que venga y me dé los santos óleos y ore por mí y allá nos vemos, ¿verdad? En el cielo. Pero Pablo, golpeado, sin fuerzas, ensangrentado, no lo dice el texto, pero el simple hecho de que te digan, lo arrastraron, lo quisieron matar, y no eran dos personas, nos da la idea de que Pablo físicamente estaba mal. Y aparte escuchar gente decir, mátalo. Ve lo que pasa. El alboroto estaba tan grande, dice el versículo 35, la gente se agrupó tanto para querer matar al Pablo, que los soldados tuvieron que cargarlo en sus manos y poder atravesar a toda la multitud para llegar a la cárcel donde lo iban a meter, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿No eres tú que hizo una revuelta hace poquito? Pablo le dice. Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, encadenado, ensangrentado, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo algo. Pablo, en medio de su sufrimiento,
tomó su sufrimiento como una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Pablo no vio su sufrimiento como una oportunidad para quejarse y generar conmiseración a las demás personas. Pablo no tomó su sufrimiento para andar diciéndole a los hermanos que estaban ahí, véanme. Pablo tomó su sufrimiento como una bella oportunidad, y no estoy minimizando posiblemente el dolor del apóstol Pablo, porque no es que era Pablo un superhombre que lo golpeaban y estaba enterito, pero había un deseo en él, había algo más ardiente. Bien Pablo pudo haber dicho, o sea, si me van a encerrar, enciérrenme, esta gente me quiere matar. Pero él vio una oportunidad. Él vio lo siguiente, aquí los tengo a todos. ¿Cuándo iba a poder reunir yo tanta gente ahorita? Y esta gente se va a ir al infierno si no le comparto el Evangelio. Y le dice en griego, ¿te puedo decir algo? Fue que este hombre, el comandante, se da cuenta de que agarramos al equivocado. Nos equivocamos. No era este el que teníamos que haber agarrado. Probablemente Pablo hubiera dicho, pues suéltame. Si te equivocaste, si yo no soy, suéltame. Pero Pablo no alegó eso. Pablo iba más allá, él dijo, si ya estoy aquí, lo voy a aprovechar. ¿Me dejas decirle algo a este pueblo? Sí, adelante. Así que Pablo, en esta gran oportunidad, dicen mis notas lo siguiente. En Jerusalén se había levantado calumnias contra de Pablo acerca de su enseñanza. Fíjense, la acusación de Pablo, ¿cuál era? Este hombre está enseñando contra el pueblo judío. Y lo primero que Pablo hace es, yo soy judío. Pablo comienza a decir, bueno, yo soy judío, ¿verdad? Es imposible que yo esté hablando acerca de estas personas que son mi pueblo. Pero ahora, ante todo el pueblo confundido y alborotado, y ya unos cuantos golpes encima, Pablo buscó la oportunidad de presentar una defensa. Y ojo, no es que como creyentes no debamos de defendernos ante las falsas acusaciones, sino la manera en cómo nos debemos de defender es lo que debemos de cuidar. Pablo quería hablar al pueblo, porque Pablo siempre mostró un amor por el pueblo judío. Acompáñenme a Romanos capítulo 9. Hermano, tú y yo tenemos tantas cosas que aprender de la vida de Pablo. Si Pablo fuera un hombre rencoroso y amargado y con resentimientos, créeme que en la vida les hubiera predicado el Evangelio. Pero ve el pensar de Pablo. Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a mis parientes, según la carne, a los que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Pablo no tenía un corazón rencoroso. Pablo no tenía un corazón resentido ni lleno de amargura por todo lo que estaba viviendo. Pablo en cada situación veía una hermosa y bella oportunidad para presentar el Evangelio. Eso es lo que tú y yo debemos aprender del apóstol Pablo. Cuando Cristo se vuelve la razón de nuestro vivir y de nuestro morir, no hay otra cosa que queramos hacer en la vida que su nombre sea proclamado día, tarde y noche por todo el resto de nuestras vidas.
No hay situación en la vida de un cristiano, donde no busque de manera intencional dar a conocer a su Salvador. Y eso es lo que hace Pablo. Versículo 1 del capítulo 22. Aquí comienza Pablo a traer toda una defensa acerca de las acusaciones. Pero quiero que veamos algo. Pablo no se iba a defender por defender. Algo que nosotros vamos a ver ahorita es cómo Pablo vuelve a narrar su conversión. Pablo comienza a hablar de cómo es que fue su proceso de convertirse y de cómo el Señor lo alcanzó. Pero yo creo que la intención de Pablo, dado lo que él mismo escribe en 1 Corintios, que dice que él predica a Cristo ya esté crucificado, la intención de Pablo entonces era llevar su testimonio de conversión para al final llegar a presentar a Cristo. Pero esta gente no dejó que Pablo terminara su sermón. Este pueblo no permitió que Pablo terminara la exposición de todo lo que él quería decir. Lo interrumpieron a medio sermón. Entonces esta gente se quedó sin escuchar el Evangelio. Pero la intención de Pablo era dar a conocer a Jesús, ya esté crucificado, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio del dolor físico que él tenía, porque él amaba a sus hermanos más que cualquier otra cosa. Lo que dicen de Romanos cuando él dice, desearía yo ser anatema, no es que Pablo fuera a ser el redentor de ellos, sino él estaba expresando de esta manera ese amor que él tenía, es decir, necesitan conocer a Jesús. ¿Qué importa que yo esté sufriendo? Ellos necesitan conocer a Jesús. Porque si bien me va, hoy me muero, yo me voy con el Señor. Y a ellos quienes va a predicar. Pablo comienza su defensa. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Varones israelitas. No dice varones israelitas, ¿verdad? No sé qué versión leí ahora. Verso 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos vosotros. Imagínate cómo se sentía esta gente. O sea, Pablo se estaba comparando con ellos. Miren, yo soy igual de celoso de Dios, igual que ustedes. ¿Ustedes se creen buenos? Yo soy igual de bueno que ustedes. ¿Ustedes se creen piadosos? Pues yo soy igual de piadoso que ustedes. ¿Por qué me tienen aquí casi? Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran ahí, para que fueran castigados. Pablo comienza su defensa trayendo en el primer punto quién era él antes de Cristo. Y lo hace presentando 4 afirmaciones que tienen que ver con la acusación que se le estaba haciendo. La primera defensa es, yo soy de origen, soy judío. Ustedes me están acusando de que yo estoy hablando contra de ellos. Yo soy judío. ¿Quieres saber mi lugar de nacimiento? Soy de Tarso de Cilicia. No es cualquier ciudad. No es un ranchito. No es una comunidad.
Es una ciudad importante. ¿Quieres saber dónde estudié? Mi formación religiosa fue a los pies de Gamaliel. No es cualquier maestro. Era reconocido Gamaliel como un maestro importante de la ley. Era un hombre prominente, un hombre estudioso, un hombre que Dios lo usó para salvar a los apóstoles de ser golpeados y matados capítulos atrás en Hechos. Cuando el mismo Gamaliel les dijo, miren hermanos, a la gente de ahí, si este asunto no es de Dios, va a perecer. Pero si es de Dios, tengamos cuidado y no nos encontremos luchando contra Dios. Era ese mismo hombre. Pablo está presentando su currículum ante gente que estaba diciendo, este enseña en contra de la ley, contra el pueblo y contra el templo. Y presenta su condición personal. Les dice, soy igual que ustedes, soy celoso de Dios. Incluso Pablo está llevando su celo de Dios más allá de lo que ellos mismos eran celosos. Porque ve conmigo ahí a Filipenses, y ahorita vamos a regresar otra vez allá a Hechos. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Él bien podría decir, ¿quién de ustedes ha perseguido a estos cristianos? Nadie. Si alguien aquí es celoso de la ley, Pablo le está diciendo, fui yo. A tal punto que perseguí a los del camino. Continúa el texto. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Todas las acusaciones que le estaban haciendo a Pablo eran totalmente falsas. Pero aún así él estuvo dispuesto a sufrir por ello. Aquí está presentando su defensa. Cuando él habla acerca de ser judío, mi hermano, representaba algo importante. Él mismo lo acaba de citar, lo acabamos de leer en Romanos. A los judíos les pertenecen los pactos, las promesas. De los judíos viene el Cristo. Así que Pablo presenta quién era antes de Cristo. Un hombre que era celoso por el cumplimiento de la ley, celoso de las cosas de Dios, pero no era celoso en ese tiempo de querer tener una comunión vivencial con Dios, sino que tenía él un celo carnal por el cumplimiento de la ley, las tradiciones y los rituales. Pero Pablo les dice, yo soy como ustedes. Estamos en la misma condición. Versículo 6. Pero, por eso leí ahora la Reina 60, por este pero. Porque este pero trae el cambio, trae el quiebre de la historia. Pablo está siendo acusado, este soy yo, pero ahora les voy a contar quién es Jesús. La de las Américas dice, y aconteció. Pero, versículo 6 hasta el 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pero Dios intervino en mi vida. Yo era como ustedes, celoso de la ley, me creía bueno, me creía merecedor de los decretos de Dios, de las promesas de Dios, mejor que ustedes, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Pero Dios me encontró. Yo lo estaba persiguiendo a él. Yo quería acabar con los del camino. Y lo que Pablo está haciendo es lo siguiente. Porque vean, váyanse a la historia. Pablo llegó con el sumo sacerdote y dijo, dame cartas para matar a estos que andan diciendo que Jesús es el Señor. Y Pablo ahora les está diciendo, a quien yo perseguía, ¿se acuerdan? Él es el Señor. Él es el Dios de nuestros padres. Porque le dijo, hermanos y padres. Más adelante lo vuelve a decir. Pero Dios intervino, yo era como ustedes, pero me rodeó una luz en medio de la oscuridad. Este pero, ¿sabes a qué nos lleva? A ver la gracia irresistible de Dios sobre la vida de Pablo. Pablo no estaba buscando a Cristo. Cristo lo encontró. Dios había orquestado todo para que Pablo fuera a Damasco, porque Jesús tenía ya una cita con él camino a Damasco. Y dijo un hermano que amo mucho, y cuando vio la luz, se cayó del caballo. Me rodeó una luz, un resplandor, una gloria preciosa. Lo que Pablo puede estar dando a entender es, mis hermanos, sin Cristo el hombre sigue viviendo en oscuridad. Algo que nos llama la atención es que este resplendor en el verso 6 opacó la luz del sol. Dice, era tan fuerte la gloria que me cegó por completo y era mediodía. Jesús se encuentra con él y dice, ¿por qué me persigues? Y lo que Pablo está dando a entender es esto que les dije. Este camino que yo seguía era Jesús. Este camino tiene nombre y se llama Jesús y Él es Dios y Él es el Señor y a Él necesitamos todos. Pero la pregunta que a veces nos surge es, ¿y por qué los demás no escucharon? ¿Por qué los demás no respondieron al llamado? Porque la elección soberana e sabia y hermosa de Dios iba solamente sobre Pablo. El llamamiento eficaz de Dios en ese momento fue sobre el apóstol Pablo. La elección incondicional de Dios fue sobre Pablo. Los otros escucharon, no sabían qué había pasado, pero Dios estaba ahí llamando. Así que Pablo empieza a enfilarse y decirles, les tengo que hablar de este Jesús. Les tengo que enseñar que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Rey de mi vida. Y continúa trayendo su argumento. Cristo me encontró. Yo no lo estaba buscando. Él me encontró a mí. Versículo 12 al 16. Entonces, uno llamado Ananías, y fíjense cómo Pablo comienza a hablar de Ananías. Varón piadoso, según la ley. Ustedes dicen que yo atento contra la ley, que enseño contra la ley, que no amo la ley, pero les he demostrado que amo más la ley que ustedes. Pues déjenme decirles que un judío, piadoso de la ley, y de buen testimonio de los demás judíos, también es cristiano. Él me habló de Jesús.
Verso 12. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres. Imagínate los judíos ahí, callados, porque dice el versículo 2, ¿verdad?, que guardaron absoluto silencio. El Dios de nuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de nuestros padres te ha escogido para tres cosas: para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo sigue su línea de pensamiento y su argumento diciendo: Cristo me encontró y Cristo me llamó a que yo fuera su testigo. Ananías, este hombre judío como ustedes, celoso de la ley igual que ustedes, también conoce a Jesús. Él fue el que vino a decirme qué es lo que Jesús quería para mí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los judíos, el Dios de la ley, el Dios del templo, es Jesús. Quiero usar mi vida para hablar a sus vidas acerca de que le pueden conocer. De que si se creen tan buenos, no lo son. Ve qué preciosos regalos le dio a Pablo el Evangelio. Y son los mismos regalos, mi hermano, que el día de hoy tú y yo gozamos. Hoy tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios. Tú y yo no podemos andar por la vida diciendo: ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Él la ha dejado escrita en su palabra. Tú no puedes andar por la vida a ciegas como diciendo: es que Dios no me ha hablado para decirme qué es lo que yo tengo que creer, qué es lo que yo tengo que hacer, porque Él te ha dejado su palabra. Nos ha permitido ver al justo. Ahora lo tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Y tenemos lo más precioso: podemos escuchar todos los días su voz. ¿Qué propósito tenía eso? ¿Que Pablo se lo quedara? No. Versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En medio de tu sufrimiento, tú tienes la voluntad de Dios para tu vida, formarte al carácter de Jesús. Tú conoces a Cristo porque el Espíritu Santo ahora habita en ti, no estás solo, y tienes la palabra de Dios para dar testimonio de Jesús. Pablo se ve enfilando a proclamar el Evangelio. Versículo 17. Continúa Pablo ahora trayendo cómo es que este llamado de Dios tenía un propósito muy específico. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, imagínate lo siguiente. Ya me acusaron de que hablo del pueblo, soy judío. Ya me acusaron de que no sirvo la ley, más celoso de la ley soy de ustedes. Ustedes están hablando de que yo he hablado en contra de este templo, que lo profané trayendo un gentil. Déjenme decirles algo. Cuando llegué a Jerusalén, lo primero que hice fue ir al templo a orar. El templo es importante. Yo he respetado el templo. Cada argumento Pablo se los ha ido tumbando.
Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi. ¿A quién? A Jesús. Es lo que dice el contexto. A Jesús. Que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos son testigos, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, imagínate, Esteban, ahí estabas. Tú nos cargaste los mantos. Tú diste tu voto para matarlo a él. Sí, dice Pablo en verso 3. Sí, es que yo era como ustedes. Pero Cristo me encontró. Dije, Señor, tú sabes que cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero Jesús me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo estaba orando en el templo. Pablo había derrumbado cada acusación que se le había hecho. Si yo enseño contra el pueblo, yo soy judío, yo soy fariseo. Si yo he enseñado en contra de la ley, entonces ¿por qué he cumplido un voto nazareno? Y es más, les pagué a los demás. Si yo he profanado este templo, ¿por qué es que yo vengo a este lugar a seguir orando? Jesús le llama a algo. No recibirán tu testimonio acerca de mí. Estas palabras, mi hermano, para muchos de los que estaban ahí podían haberse quedado helados. Ve conmigo a Hechos, en el capítulo 7. Más de uno de los que estaban ahí se acordaban de Esteban. Más de uno de los que estaban ahí se acordaron la acusación que Esteban hizo de ellos. Esteban hizo esta acusación. Verso 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿A quién había visto Pablo? Al justo. ¿De quién iba a anunciar Pablo? Del justo. Esteban, ¿de quién les dijo que estaban resistiendo? Al justo. Y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por la disposición de ángeles y no la guardáis. Esta gente estaba empezando a alborotarse una vez. Pero era necesario que Pablo empezara a llevarlos a ver cómo la gracia de Dios se iba a desbordar sobre todas las naciones. Y esta parte, cuando le dice que no iban a recibir su testimonio, Jesús ya se lo había dicho también, que no recibirían su testimonio. La vida de Pablo y el mensaje de Pablo no estaban entonces centrados en su persona. Pablo no comenzó a hablar acerca de sí, no habló de sus viajes, no habló de sus logros. Su propósito de vida era proclamar a Cristo y a este crucificado. Sabiduría de Dios y poder de Dios. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero salvación de Dios para aquellos que iban a ser llamados. Así que Pablo es enviado a los gentiles. Un gentil en el templo fue una de las acusaciones que Pablo le hicieron.
Y ahora Pablo les está diciendo, el evangelio es para los gentiles también. Ellos también van a tener acceso al Padre. Ellos también van a poder llegar ante el trono de la gracia y adquirir misericordia y el oportuno socorro para su diario vivir. Voy a llevarle el glorioso mensaje del evangelio a ellos. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos 10, 19. ¿Qué se la creen? No es Romanos 10 y tampoco es 19. Sí, es 19. Pablo hablando y dice, ¿acaso Israel no sabía de Jesús? Dice, en primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. ¿Cómo es que ahora las promesas de Dios, Pablo, van a ser para los gentiles? Ve lo que causó esto. Versículo 22, y estamos por terminar. Y le oyeron hasta esta palabra. Ellos escucharon gentiles, gracia de Dios, pactos de Dios, promesas de Dios para ellos. Le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. No nos es agradable estar escuchando las enseñanzas de este hombre. No nos es agradable, no lo queremos escuchar. No se le debe permitir vivir, porque preferimos más nuestras tradiciones que el evangelio de Jesús. Una vez más, Dios interviene en medio del sufrimiento de Pablo. Versículos 22 al 29. Versículo 23, perdón. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno o el comandante que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así de él. Este hombre no tenía idea ni de quién era Pablo, ni de todo lo que él estaba hablando. Él tenía en la mente, este es el egipcio, él ya me dijo que no es. Entonces, ¿por qué esta gente les está diciendo estas cosas? Les está pidiendo que lo maten, que lo quite de aquí. ¿Saben qué? Llévenselo, azótenlo, de guacanazo. Lo que le tengan que hacer para que este hombre nos diga por qué es que la gente clama así contra él. Pero cuando le ataron con correas, ya tenía las cadenas. Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? ¿Que Pablo no estaba sufriendo por el evangelio? Aquí ya no. Aquí ya iba a sufrir por la ignorancia de otro hombre que no sabía ni quién era. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno y dijo, ¿qué vas a hacer?
porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Él compró su ciudadanía romana. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Tengo doble nacionalidad. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. En medio de eso, vemos el cuidado de Dios sobre la vida de Pablo. Los judíos lo quieren matar, pero la gracia protectora de Dios utiliza una vez más a un romano para salvarle la vida a su hijo. Porque él tenía que llevar todavía un mensaje que había mucha gente que no escuchaba. Este hombre, ¿no eres tú el egipcio? Entre tanto grito nunca supo quién era. Lo meten al cuartel, no sabían quién era. Y como todo buen romano, azótenlo. Para ver qué nos cuenta. Pablo fue arrastrado, golpeado, atado con cadenas, llevado a un cuartel, con falsas acusaciones. Pero al igual que Pedro y los demás apóstoles, si iban a sufrir, tenía que valer la pena. Y si iban a sufrir e iba a valer la pena, esa pena tiene nombre y apellido y se llama Jesús. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículos 40. Hechos 5. Y dice lo siguiente. Ellos aceptaron su consejo, el consejo de Gamaliel. Aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de haber sufrido o haber padecido afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa por casa no cesaban de predicar a Jesús como el Cristo. Si algo tiene razón de sufrir, es Jesús. Pablo no iba a permitir un sufrimiento que no fuera por causas injustas. La situación de Pablo nos permite entonces ver que él sabía que ante los judíos la razón de su sufrimiento era Jesús, pero ante los romanos era la falta de información de quién era este hombre. Cuidado de Dios estuvo con él. Conclusiones. Cuatro conclusiones tengo para ustedes. El creyente no puede esperar que el mundo lo trate de una mejor forma de como trataron a Jesús. Tú no puedes esperar que el mundo te trate de una mejor manera de como trataron a Jesús. ¿Acaso tú eres mejor que Cristo para que nadie te vitupere? ¿Acaso eres mejor que Cristo para que no sufras? ¿Acaso eres mejor que los apóstoles para que no te tengan que pasar cosas en esta vida?
no puedes esperar que el mundo te trate de una mejor forma de como trataron a Jesús. Segunda conclusión. Ya se las había comentado, pero la voy a volver a decir. El sufrimiento, como cualquier otra de las experiencias de la vida, está dirigida por la soberanía y la sabiduría de Dios. Así que aprende a descansar y a confiar en Él a través de los medios de gracia que Él te ha provisto para esto. Te ha provisto de su palabra. Él te ha provisto de una iglesia para ser reconfortado y animado. Él te ha dado la oración para que vayas al trono de su gracia y encuentres fortaleza en medio de tu sufrimiento. Tercera conclusión. En medio de tu sufrimiento, Cristo es más grande. No pierdas ninguna oportunidad para que tú recuerdes el Evangelio y proclames el Evangelio. Por último, voy a tomar la idea principal del sermón de hace 15 días, cuando hablábamos de las convicciones. Los cimientos en cualquier edificación son esenciales. Si tenemos una estructura y no hay cimientos, es muy probable que se derrumbe con facilidad. Para que una estructura sea fuerte y permanezca, sus cimientos deben de ser suficientemente profundos y sólidos para que puedan soportar no solamente la estructura, sino todas las presiones del edificio en sí mismo. Los cimientos de tu vida o las convicciones que tú tengas de quién es Cristo y de su palabra determinarán la estabilidad de tu vida ante las dificultades que se te presentan. Si tú no tienes cimientos sólidos ante las circunstancias difíciles que se te presenten, tú terminarás derrumbado. Si tus cimientos son sólidos, fuertes, firmes, entonces aunque pierdas todo en la vida, podrás decir que Él es suficiente para tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Señor, cuando nuestro corazón está débil, cuando nuestro corazón está caído, cuando estamos en lo profundo del mar, cuando estamos en el abismo más profundo, Señor, en el cual las situaciones de la vida nos han llevado, tú sigues siendo Dios. Señor, ayúdanos a ver el sufrimiento desde tu perspectiva. Ayúdanos a ver el sufrimiento con una cosmovisión, Señor, donde lo que queremos es que tu nombre sea proclamado, donde queremos que tu nombre sea exaltado. Padre, perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida nos hemos quejado o no hemos visto, Señor, qué es lo que tú estás trabajando en nosotros, sino que nos hemos
ensimismado tanto en nosotros, Señor, que esa situación te ha opacado. Hoy, Señor, al ver la vida de Pablo, más que ver a Pablo, vemos tu gracia, vemos tu cuidado, vemos tu soberanía, vemos tu amor hacia con nosotros. Señor, gracias por el sufrimiento. Gracias por formar en nosotros el carácter de Jesús. Señor, gracias por la iglesia, porque nos enseñas que no estamos solos. Gracias por tu palabra, porque nos trae aliento. Gracias por la oración, porque nos invitas a ir a ti. Y en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, saber que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.